Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 42. Y así dice la poderosa palabra de Dios en versión Reina Valera 1960. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El título para este mensaje de hoy es: De arenas movedizas a rocas sólidas. Este pasaje describe el momento en que Pedro, el famoso apóstol, el que vemos en la Biblia, conoció a Jesucristo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar de Pedro, nos acordamos quizás de escenas como cuando él daba respuestas a veces como con duda o con miedo, o a veces lo vemos como el hombre aquel que era explosivo y que no podía dominarse a sí mismo. También nos acordamos de aquel Pedro que negó a Jesucristo 3 veces delante de una joven sierva. O también nos acordamos de aquel Pedro en el libro de los Hechos cuando, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, se dirigió una gran multitud y muchas personas ese día recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. O en fin, lo podemos ver ya al final de la Biblia en las cartas o epístolas escritas por Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, donde él se ve, ya se nota un Pedro maduro, se puede decir que hasta un gran teólogo pudiera decirse, y que pues obviamente guiado por el Señor, da indicaciones de cómo se debe vivir en medio de un mundo hostil. Pero es que este proceso que pasó Pedro no fue de la noche a la mañana. Y él primero era una persona con un carácter muy voluble, muy inestable, como las arenas movedizas. Imagínense tratar de construir en medio de arenas movedizas, pues sería algo realmente difícil y un terreno inestable. Quizás cualquier construcción se caería si no se toman las medidas necesarias. Pero en cambio, imagínense construir sobre la roca. Al principio sería un poco difícil taladrar este material, pero después, una vez la edificación queda bien cimentada, pues va a ser muy difícil que se caiga. Así también el Señor, también con nosotros, es igual. Muchas veces nosotros hemos comenzado nuestra vida o tenemos todavía en nuestra vida áreas que son un poco como las arenas movedizas, pero si nosotros le permitimos al Señor que Él obre en nuestras vidas, Él puede fortalecernos y puede hacer de nosotros de ser personas inestables a personas realmente reafirmadas. De hecho, el nombre Pedro, que significa roca en griego, o Cefas, que significa también lo mismo, roca, pero en arameo. Entonces fíjense el significado. Jesús le estaba dando ahora mismo un diagnóstico: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás roca. Así también con nosotros sucede lo mismo. Jesucristo sabía quién era Pedro en ese momento, pero también sabía el potencial que había en él y quién podía ser en sus manos. Así también en nosotros. Señor Jesucristo sabe quiénes somos ahora, pero también sabe el potencial de personas que somos y quiénes realmente seremos cuando nosotros le conocemos y le permitimos que obre en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Padre Santo, de un cambio, Señor, verdadero y un cambio bueno en nuestras vidas. Gracias porque nos consideras, nos amas, tienes planes para nosotros. Ayúdanos día a día, Señor, a ser esas personas que tú quieres que seamos, Señor. La gloria y la honra sean para ti, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mi gente bella, mis amados, que el Señor les bendiga. Y recordemos lo siguiente: Jesús le dio un diagnóstico a Pedro. Le dijo en ese momento que él era Simón, hijo de Jonás, pero él tenía propósitos con él y lo transformó realmente en quien fue después un hombre estable, un hombre sólido. Así también el Señor, el mismo Dios, quien habló a la vida de Pedro, quien le dijo su diagnóstico inicial, también nos dice nuestro diagnóstico inicial, pero también nos dice quiénes seremos en sus manos, es decir, nos está dando una promesa. Y las promesas de Dios son sí y amén. Recordemos algo: cómo se forman las rocas. Primero es arena que es sometida a presión, a calor, y se convierte en roca. Nosotros, en las manos del Señor, también podemos pasar de ser arenas inestables a ser rocas sólidas.
Que Dios les bendiga.